Epílogo. Hemos intentado mostrar la formación y evolución de algunos ingredientes que componen nuestra cultura autoritaria e improductiva y el funcionamiento de ciertos mecanismos de la misma. Advertimos que mientras algunos rasgos, el absolutismo, por ejemplo, tuvieron su origen en la España del descubrimiento y luego se acentuaron en América, otros, como el incumplimiento de la ley, encuentran su mejor desarrollo en América sin que hayamos podido encontrar arraigo tan hondo en la península. Aunque los países de América Latina presentan diferencias entre sí, la mayoría de los elementos aquí descritos son de propiedad común, por lo que bien puede hablarse de una cultura hispanoamericana del autoritarismo y el atraso económico. ¿Significa todo esto que nos encontramos dentro de un cierto determinismo cultural que nos impide romper con estas tradiciones? En modo alguno. No estamos de acuerdo con quienes opinan que la tradición jurídica española obra como una suerte de atmósfera o noósfera cultural, para decirlo con palabras de Teilhard de Chardin, que impide la vida en democracia y el desarrollo económico de sus herederos. Si bien es cierto que hasta los términos pronunciamiento y juntas militares, que forman parte del ABC básico del militarismo y el autoritarismo, han sido creados en España, debemos reconocer que estos fenómenos no pertenecen solamente a los países de tradición ibérica, como lo demuestra el proceso que viven las nuevas repúblicas africanas o el caso del golpe de Estado producido en Surinam, territorio americano colonizado por Holanda. Además, la evolución de la propia España desde la muerte de Francisco Franco ha mostrado una sostenida transición hacia la democracia junto a un creciente progreso económico que la ha acercado al resto de los países europeos. No pensamos que existan atavismos culturales absolutos que impidan las transformaciones dentro del seno de una comunidad. La sociedad es un organismo vivo que permanentemente se modifica. Precisamente el caso argentino puede ser tomado como evidencia de ello. En efecto, podemos ver que, producido el movimiento del 25 de mayo de 1810, se imponen en esa década y la siguiente importantes transformaciones políticas que implican una quiebra con la tradición cultural que hemos venido estudiando. En 1810 se realiza la integración de indígenas y blancos en las milicias, con base en la igualdad entre españoles y aborígenes. Al año siguiente se suprime el tributo de los naturales y se establece una cierta libertad de prensa al derogarse la censura previa. En 1812 se prohíbe la trata de esclavos y se elimina el estanco o monopolio del tabaco, ofreciéndose incentivos a la entrada de inmigrantes extranjeros. En 1813, la labor de la famosa asamblea es notable. Se decretan la libertad de vientres y la abolición de la mita y el servicio personal de los indios. Se eliminan la Inquisición y los tormentos y se suprimen los mayorazgos y los títulos de nobleza. En 1815, el Estatuto Provisional concede el derecho de sufragio a todo hombre libre que tenga un oficio lucrativo y útil al país. En la década siguiente, la legislación liberal promovida por Bernardino Rivadavia en la provincia de Buenos Aires tiende a profundizar la ruptura con el legado ideológico colonial. En 1821 se concede el voto a todo hombre libre, sin restricciones, mientras se esfuerzan los estímulos al ingreso de inmigrantes. En 1822 se deja sin efecto el fuero mercantil y se liberan las tasas de interés. En el plano religioso se eliminan el fuero eclesiástico y los diezmos, mientras se transfieren a la esfera laica el cementerio de la Recoleta y los hospitales. Posteriormente, se resuelve abolir todos los fueros sin excepción. En 1826 se anula la costumbre de compeler a los artesanos urbanos a trabajar en las cosechas y,
en 1827, se dispone el cese del control de precios de la carne y el pan, de acuerdo con la experiencia de los pueblos más civilizados. El advenimiento de la sangrienta tiranía de Juan Manuel de Rosas significó un retorno al absolutismo y a la intolerancia de la colonia, pero acotamos que en el plano económico se conservaron algunos rasgos liberales. No hace falta autorización estatal para formar sociedades comerciales y se mantiene la liberación de las tasas de interés. La supuesta ley proteccionista de aduana de 1835, según lo ha puntualizado David Bushnell, no preocupa mayormente a los ingleses, puesto que no había condiciones naturales ni objetivas para una industrialización de las Provincias Unidas. Como va a ocurrir un siglo y medio después con la dictadura del general Jorge Videla, que torturaba y hacía desaparecer sin juicio a supuestos subversivos mientras liberaba los alquileres, el autoritarismo político más cruel y medieval convivía con ciertas medidas económicas progresistas. Con posterioridad al derrocamiento de Rosas en la batalla de Caseros, la sanción de la Constitución de 1853 coloca al país entre los pueblos más adelantados de la tierra en cuanto a ordenamiento institucional. La división de poderes reemplazó al absolutismo político, la libertad de cultos al exclusivismo confesional, la iniciativa individual y la defensa de la propiedad privada al estatismo económico, el fomento de la inmigración al odio al extranjero, el principio de juridicidad al incumplimiento de la ley y la igualdad a los rasgos estamentales propios de una sociedad militarista. Producida la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación, la sucesión de presidentes liberales que se inicia con Bartolomé Mitre en 1862 pone en ejercicio continuado dichos postulados, promueve efectivamente la inmigración y el desarrollo económico y educativo de la nación alcanza niveles que sorprenden al mundo. Se extienden las fronteras productivas internas y la exportación de carnes y cereales lleva a la nación a ubicarse entre los principales países del orbe. En 1913, el Producto Bruto Interno es de $470 por habitante, mientras que el de Francia es de 400, el de Italia 225 y el de Japón 90. Una comparación entre el salario por hora entre Buenos Aires, Marsella y París entre 1911 y 1914 mostraba que los de Buenos Aires eran mayores a los de Marsella en un 80% y superiores a los de París en un 25%. Hasta la Primera Guerra Mundial, el salario medio del inmigrante que se incorporaba al mercado de trabajo en Buenos Aires era similar al de Nueva York. Aunque en general se respetan las libertades y derechos cívicos, es interesante señalar que en el plano político no existe la garantía del sufragio, se practica el fraude y una minoría aristocrática se turna en el poder. En este aspecto, el sistema recuerda al despotismo ilustrado. En 1912, la ley Sanz Peña establece la plena y efectiva pureza electoral a través del voto universal, secreto y obligatorio. Tal como había ocurrido alrededor de 1880 con la Ley de Educación Laica, gratuita y obligatoria, estas grandes reformas entrañan una cierta contradicción. Son medidas liberales, es decir, que tienden a la libertad, pero a la vez se imponen obligatoriamente a los ciudadanos, o sea, que no permiten opción. En 1916 se elige presidente en elecciones limpias a Hipólito Yrigoyen y la marcha hacia la democracia plena y el desarrollo económico parecía indefinida. Sin embargo, desde principios del siglo XX habían empezado a resurgir a través del derecho
o por usos y costumbres antiguos rasgos coloniales. En 1908, con el propósito de homogeneizar a los hijos de inmigrantes, se había iniciado una campaña de educación patriótica que presentó a los hombres de la independencia y la organización nacional como seres sobrenaturales, casi sagrados, capaces de hazañas propias de dioses o héroes mitológicos, más que de seres humanos. Motorizada a través de la escuela pública y el servicio militar obligatorio, a través de esta campaña se exaltó sin mesura al país, lo que generó un exagerado sentido de grandeza e hizo creer al ciudadano que la riqueza deriva en forma directa de los recursos naturales sin necesidad del trabajo humano. Este retorno a la enseñanza dogmática, en la cual la religión fue reemplazada por el patriotismo y se subestimaba el pensamiento de los niños, rebajándolo a nivel de la magia, inculcó un intenso sentimiento de pérdida territorial y predicó la necesidad de recuperar las Islas Malvinas. Ya hemos visto que en 1907 el presidente José Figueroa Alcorta dictó un decreto por el cual reservó para el Estado los hidrocarburos del subsuelo con desmedro de la propiedad de los superficiarios. Durante el primer gobierno de Irigoyen se dictó una ley que congelaba el precio de los alquileres de inmuebles. Ante el reclamo de los particulares damnificados, la Corte Suprema de Justicia, con la única disidencia del juez Antonio Bermejo, convalidó la norma y afirmó que la misma no violaba la Constitución. Esta medida afectó el derecho de propiedad privada y la vigencia de la autonomía de las voluntades individuales. El presidente Irigoyen aumentó significativamente la burocracia y generalizó la práctica de designar en la administración a empleados con tareas imprecisas o inexistentes, como retribución por tareas políticas realizadas en los comités. En 1930, este mandatario fue derrocado por un golpe de Estado, el que fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobierno de facto cerró el Congreso de la Nación, clausuró periódicos y creó una policía política para perseguir y encarcelar a los opositores, la que inició la práctica de inferir torturas con un instrumento llamado picana eléctrica. Las autoridades educativas del gobierno militar resolvieron ampliar la educación patriótica, extendiéndola a la escuela secundaria y a la universidad. Por esos años se realizó una campaña cultural tendiente a identificar los orígenes y las esencias de la nacionalidad con lo católico y lo militar. Varios autores de tendencia nacionalista resolvieron reescribir la historia nacional para demostrar que los próceres de la independencia habían sido fervientes católicos y no masones o libres pensadores como lo habían presentado los textos de los autores liberales de la segunda mitad del siglo XIX. El gaucho Martín Fierro, a quien la leva forzosa había convertido en pendenciero y asesino, fue visto por los escritores Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas como modelo de honestidad. En 1932 se realizaron elecciones y la nueva administración, encabezada por Agustín P. Justo, creó juntas reguladoras de la producción de carnes, granos y otras producciones con una activa intervención del Estado en estas actividades. Un nuevo régimen militar, en 1943, estableció por decreto la educación religiosa en las escuelas en violación a lo dispuesto por la Ley 1420 y retornando, en alguna medida, al exclusivismo confesional. En 1946 accedió a la presidencia de la Nación el general Juan Domingo Perón, cuyo gobierno continuó la práctica de congelar los arrendamientos urbanos y rurales. Promovió el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazó por jueces adictos, además de eliminar la libertad de prensa y sofocar a la oposición, encarcelando a los líderes opositores. En el plano educativo,
se utilizó la escuela primaria para adoctrinar políticamente a los niños y a través de ellos llegar a sus padres, y se impuso un libro firmado por la esposa del presidente, Eva Duarte de Perón, como texto obligatorio. Procedimientos similares se utilizaron en los colegios secundarios y aún en las universidades. Una campaña propagandística pretendía identificar al presidente Perón con José de San Martín, uno de los generales de la independencia. Una ley declaró al año de 1950 como Año del Libertador General San Martín y obligaba a todos los niños de las escuelas, a todos los periódicos y a los escribanos a poner diariamente, después de la fecha, tal aditamento. Se clausuraron decenas de diarios en todo el país por haber omitido en alguna de sus páginas, después de la fecha, dicho enunciado. Si en la tradición judía se prohíbe nombrar al Ser Supremo, en el Olimpo argentino el pecado era no mencionar cotidianamente al Padre de la Patria, cuyos restos se pusieron en la catedral y a quien el poeta Belisario Roldán consagró una oración laica: Padre nuestro que estás en el bronce. También se insistió en que San Martín, el santo de la espada, había muerto en la pobreza, situación que no fue real, con lo cual se estableció la indigencia como paradigma. El gobierno de Perón estatizó los servicios eléctricos, de teléfonos, de ferrocarriles y de transporte urbano automotor, de radiodifusión, electricidad, gas y de comercio exterior. Esta enorme ampliación del área estatal, sumada al clientelismo político y a un régimen de subsidios a sectores de trabajo y a empresarios, fue aumentando el déficit público. Los superávit de la balanza comercial producidos en las dos guerras mundiales, en las que la neutral Argentina vendió productos agrícolas a ambos bandos contendientes, permitieron atenuar estos desequilibrios. Pero a partir de 1950, el Estado empezó a financiar los déficits con emisión de moneda, lo que provocó una creciente inflación. Posteriormente, se recurrió a empréstitos provenientes del extranjero, lo que produjo un aumento de la deuda pública. Perón fue derrocado en 1955 por un golpe militar, el que dictó medidas de persecución contra los partidarios del peronismo y prohibió a los diarios, mediante un decreto, mencionar el nombre del mandatario depuesto. En 1962, un golpe militar derrocó al presidente Arturo Frondizi y en 1966 otro depuso al presidente Arturo Illia. En este último año asumió la presidencia de facto el general Juan Carlos Onganía, quien prohibió la difusión en el Teatro Colón de la ópera Bomarzo de Alberto Ginastera y Manuel Mujica Lainez y consagró el país a la Inmaculada Concepción de la Virgen María durante una solemne y nutrida procesión al santuario de Luján. En 1976 asumió el poder una junta militar que instaló numerosas cárceles clandestinas en las que se torturaba a mujeres embarazadas y llegó a sustraer los hijos recién nacidos a las detenidas, alternándose su identidad. Hizo desaparecer a casi 9.000 personas y llevó la deuda externa desde 7.800 millones de dólares hasta 45.100. En 1978 promovió una intensa campaña bélica contra Chile a raíz de las islas del Canal de Beagle y en 1982 ocupó las Islas Malvinas, lo que produjo una guerra contra Gran Bretaña. En 1983, con la recuperación de la democracia y el inicio del mandato del presidente Raúl Alfonsín, el país retornó a la vigencia de la normalidad constitucional. El juicio, realizado a los integrantes de las juntas militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, significó la vuelta al principio de la juridicidad. Pero las leyes llamadas de punto final y de obediencia debida, ya mencionadas, verdaderas amnistías encubiertas a los militares que habían cometido delitos,
significaron la acentuación de la vigencia de una sociedad jerarquizada con privilegios corporativos para los hombres de armas y clara violación al principio de igualdad ante la ley. Desde 1989, el presidente Carlos Menem inició una política de privatizaciones de empresas públicas, desregulación y apertura económica. El proceso de privatización fue amplio y tuvo un sentido modernizador. Abarcó los ferrocarriles, teléfonos, electricidad, puertos y transportes marítimos, radio y televisión, combustibles, mantenimiento de caminos y fabricaciones militares. Pero en su libro, Raíces de la Pobreza, Guillermo Yates ha hecho notar que se realizó a través de concesiones en las que se reservaron los mercados a los adjudicatarios y se les garantizó los niveles de tarifas, de tal modo que se trató de transferencia de monopolios del Estado a grupos particulares que se convirtieron en sectores privilegiados, con enorme poder de negociación. Esto reactualizó las estructuras del mercantilismo rentístico de la colonia, en que los beneficios no venían como una consecuencia de ofrecer el mejor producto al menor precio en un mercado abierto, sino de un monopolio artificial o una restricción gubernativa a la competencia. El Estado, por otra parte, no disminuyó sus desembolsos de manera significativa, sino que sustituyó sus erogaciones en empresas deficitarias de servicios públicos por los llamados gastos sociales, subsidios y prebendas clientelísticas, y mantuvo e incluso acrecentó su participación en la economía. El sistema de convertibilidad del peso en relación al dólar evitó la emisión inflacionaria, pero ese control de la inflación no se logró mediante la disminución o el reordenamiento del gasto público, concentrándolo en las funciones básicas de la justicia, seguridad o educación, sino a través del artificio de cambiar su financiamiento por el endeudamiento externo, particularmente en el segundo mandato del presidente Menem, 1995-1999. A pesar de los ingresos originados en el precio de venta de las empresas públicas, esta administración elevó la deuda pública de 65.300 a 146.210 millones de dólares. Las ventajas de un cambio físico, estabilidad, confianza en las transacciones, se contrarrestaron por el endeudamiento del Estado que aumentó los costos de la actividad privada. La situación llevó al incumplimiento interno y externo de los compromisos gubernamentales, el que a su vez provocó una corrida de los particulares hacia los bancos. Aunque positiva, la apertura económica fue insuficiente, ya que se limitó a los países del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, de modo que se progresó desde el aislamiento nacional a una restringida insularidad regional, consistente en un área más estrecha que la del monopolio mercantil de la colonia, sin aportar la competitividad y demás beneficios del intercambio con todo el mundo. Este gobierno amplió el número de miembros de la Corte Suprema para controlarla, indultó a los comandantes en jefe condenados por violaciones a los derechos humanos y promovió una reforma de la Constitución apoyada por el expresidente Alfonsín mediante el llamado Pacto de Olivos, para posibilitar la reelección del presidente en ejercicio, lo que significó un retorno a la antigua tradición de absolutismo político. Las reformas del 90 no llegaron a modificar los rasgos negativos que habían ido resurgiendo desde los principios del siglo XX. Un poder ejecutivo hegemónico y personalista con capacidad de asignar recursos económicos y cambiar las reglas de juego discrecionalmente a través de decretos de necesidad y urgencia y hasta por leyes obtenidas utilizando falsos legisladores o sobornos. Falta de una justicia independiente que controlara a los otros poderes y defendiera a los ciudadanos. Un amplio Estado
supuestamente benefactor, simbolizado por funcionarios que sumaban a sus sueldos jubilaciones de privilegio, dispensando subsidios a desocupados con facultades para fijar tarifas y alterar los contratos privados. La inmovilización de los depósitos bancarios de los particulares, practicada por el gobierno de Fernando de la Rúa, y la alegre declaración del default anunciado por el presidente Adolfo Rodríguez Saá a fines de diciembre del 2001, ante el aplauso irresponsable de los legisladores de todas las bancadas, pueden ser consideradas como la culminación de un proceso de despilfarro de los bienes públicos, desconocimiento del derecho de propiedad y del orden jurídico iniciado 100 años antes, combinado con una renovada tradición cultural de rechazo hacia el extranjero. En síntesis, podríamos afirmar que si bien los movimientos de 1810, 1853 y la llamada generación del 80 impulsaron, promovieron e impusieron cambios de estructuras y mentalidad en favor de la libertad política y el desarrollo económico, las fuerzas tradicionales del autoritarismo y el atraso pugnaron desde el fondo de la época colonial y terminaron por emerger en el siglo XX con las manifestaciones ya descritas. ¿Qué papel jugó la inmigración dentro de este proceso? La Argentina tenía, en 1869, 1.737.000 habitantes y en 1914 alcanzaba los 7.885.000. En ese momento, más del 30% de la población era extranjera, aunque ya muchos inmigrantes tenían hijos argentinos. Entre 1957 y 1930, el país recibió una cantidad neta de 3.385.000 inmigrantes, descontando los trabajadores temporarios que regresaban a sus naciones. Del total de extranjeros arribados, el 47,4% eran italianos y el 32,3% españoles, de modo que estas dos nacionalidades integraban el 80% de los inmigrantes. Podríamos inferir entonces que el absolutismo, el estatismo y, en general, las relaciones autoritarias propias de la tradición católica de estos pueblos latinos venían a sumarse a la base cultural que ya hemos descrito y de la cual mucho no distaban. Los cambios en los hábitos de libertad que Alberdi preconizaba y avisoraba a través de la venida de los pueblos anglosajones no habrían de producirse, al menos por esa vía. ¿Acaso la declinación argentina en buena parte del siglo XX puede explicarse por el predominio de una base ideológica común que, ayudada por una campaña de educación patriótica, xenófoba, militarista y exaltadora de la pobreza, ha terminado por sobresalir en la sociedad y hacer retornar valores antiguos? Pero esto no nos impide ver los notables cambios experimentados por el país desde el pasado colonial hasta nuestros días. La historia de México nos muestra también esa permanente lucha en busca de las transformaciones y del progreso. Las teocracias y la sociedad colonial hispánica han sido vistas por Octavio Paz como una sucesión de distintas modalidades de autocracia religiosa basadas en la obediencia o sumisión. El grito de Dolores, pronunciado en septiembre de 1810 por el cura insurgente Miguel Hidalgo, inició una etapa de combates, violencia, anarquía y desmembramiento territorial en busca de nuevas formas sociales. Enrique Krauss, precisamente, ha sintetizado ese proceso afirmando que un sector de mexicanos vueltos hacia el pasado quiso conservar una legalidad católica, jerárquica y centralizada, mientras otro miraba hacia el futuro e intentaba establecer un orden republicano, laico, democrático y constitucional. Claro que en una historia tan rica y tumultuaria,
En una sociedad tan variada y compleja como la mexicana, muchas veces los roles y los protagonistas se confunden. El sacerdote hidalgo abolió la esclavitud, los tributos y ordenó restituir tierras a las comunidades indígenas, aunque también imprimió a su sublevación el carácter de una intolerante e irracional guerra religiosa en contra de los herejes franceses y españoles. También el cura Morelos postuló modernas ideas igualitarias que eliminasen odiosas disparidades entre los hombres de distintas razas o diferente color, estableciesen la división de poderes y respetasen la libertad de expresión, pero simultáneamente sostenía que no debía permitirse otra religión que la católica, obligada a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, y aspiraba a que la Iglesia recobrara privilegios reducidos por los Borbones. La independencia mexicana se logró en 1821 mediante un pacto firmado entre el jefe de las fuerzas peninsulares, Agustín de Iturbide, y el comandante de los insurgentes, Vicente Guerrero. Se le llamó trigarante porque debía asegurar 3 principios fundamentales: la independencia de España, la unión entre todos los grupos sociales y la exclusividad de la religión católica. Poco después era consagrado emperador el propio Iturbide, quien luego entró en conflicto con el mismo Congreso que lo había elegido. Mientras el emperador se mostraba republicano y aceptaba compartir el poder, el Congreso actuaba de un modo absolutista. Educados en una tradición de despotismo, comentó con ironía un observador inglés, los mexicanos pretenden injertar las teorías más avanzadas del constitucionalismo francés. Tras la abdicación y la ejecución de Iturbide, el hombre fuerte fue Antonio López de Santa Anna. Elegido presidente, Santa Anna se retiró a su hacienda alegando razones de salud y dejó gobernar al vicepresidente. Este introdujo una serie de importantes reformas contra los privilegios corporativos de la Iglesia, libertad de opinión, supresión de la coacción civil para el cobro de diezmos, destrucción del monopolio educativo clerical, eliminación de la intervención del clero en los asuntos civiles. Las medidas despertaron una violenta reacción bajo el lema de religión y fueros. Paradójicamente, el presidente Santa Anna se puso al frente de la misma y fue proclamado supremo dictador. Con temperamento impulsivo e histriónico, dominó el país por varias décadas, durante las cuales Estados Unidos se apoderó de Texas. En 1853, Santa Anna dijo: «Tengo mucha experiencia y conozco que este país necesita el gobierno de uno solo y palos a diestra y siniestra». Su ministro, el historiador Lucas Alamán, sintetizaba los primeros 30 años de vida independiente diciendo que debido a las derrotas, convulsiones y endeudamiento, México había pasado de la infancia a la decrepitud. Derrocado Santa Anna en 1854, el gobierno dictó una ley de desamortización de bienes en manos muertas que disponía la salida al mercado de todos los bienes inmuebles de las corporaciones religiosas y civiles, escuelas, conventos, monasterios y comunidades indígenas. Aunque la legislación establecía también que los adjudicatarios de esas propiedades debían pagar a la Iglesia su valor real, los sectores clericales se levantaron en armas y en todo el país circulaban proclamas llamando a defender la religión. 2 años después, en 1857, se sancionaba una constitución liberal que ratificaba la extinción de los privilegios eclesiásticos. Se consagraba también la libertad de enseñanza, de expresión, de tránsito, de asociación y de conciencia. Se abolían los fueros y tribunales especiales y la prisión por deudas. Se garantizaba el amparo ante los abusos de autoridad y se otorgaba supremacía al poder legislativo sobre el ejecutivo. Pero el país
se encontraba ya dividido en dos partidos inconciliables y la confrontación estalló. Los conservadores se pronunciaron en Tacubaya contra la Constitución y las hostilidades se iniciaron. Benito Juárez se consolidó al frente del bando liberal y en 1859 dictó una serie de leyes que reformaban la estructura tradicional de la nación. Se nacionalizaron los bienes del clero, se decretó la exclaustración de monjas y frailes y la extinción de las corporaciones eclesiásticas. Se estableció la libertad de cultos, se crearon registros civiles, matrimonio civil y secularización de cementerios, se limitaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial de funcionarios públicos a las ceremonias religiosas. Al cabo de 3 años de guerra de reformas, el triunfo liberal produjo una serie de excesos: altares destruidos, bibliotecas eclesiásticas arruinadas, obispos lapidados y expulsados del país. La moratoria de pago de la deuda externa, decretada por el presidente Benito Juárez, le traería a México una nueva calamidad. Las tropas francesas invadirían el país en 1864 para instalar como emperadores a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, apoyados estos por dirigentes conservadores mexicanos que buscaban retornar a las raíces monárquicas y católicas de la nación. El emperador Maximiliano, sin embargo, iba a darle a los tradicionalistas una sorpresa. Instalado en la capital, en el palacio de Chapultepec, Juárez había debido retirarse hacia el norte. Empezó a gobernar liberalmente y tomó distancia de los conservadores y de la Iglesia. Así, rompió relaciones con el nuncio papal, ratificó la libertad de cultos y la nacionalización de los bienes del clero. En relación a los indígenas, dictaría 2 progresistas medidas. Reconoció la personería jurídica de los pueblos para defender sus derechos y exigir a los particulares la devolución de sus tierras y aguas, y dispuso la restitución de suelos a sus legítimos dueños, además de la concesión de terrenos a los pueblos aborígenes que lo necesitaran. En el nuevo emperador, los naturales habían encontrado una autoridad que escuchara sus reclamos, dice Krauss, no en los términos del derecho romano de dominio, sino en los del derecho divino y ancestral que sentían poseer sobre sus tierras. El fusilamiento de Maximiliano y sus principales aliados conservadores, los generales Miramón y Mejía, en Querétaro, significó el triunfo de la tendencia y las ideas republicanas. Benito Juárez regresó a la Ciudad de México y debía prestarse a reencaminar a la nación sobre las bases de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Pero don Benito, que durante la invasión francesa y el efímero imperio de Maximiliano había debido gobernar su territorio con facultades extraordinarias y suspensión de garantías, continuó ejercitando estas prácticas de excepción. Ahora estaban motivadas por algunas insurrecciones de jefes liberales del interior que protestaban contra el continuismo de Juárez, quien en 1865 había prorrogado unilateralmente su mandato y luego de la Restauración había sido reelegido en 1867 y 1871. Aunque republicano e idólatra de la ley, como se lo ha llamado, Juárez controló políticamente a los gobernadores y continuó la antigua tradición mexicana de centralismo, aunque esta vez bajo normas y ropajes federales. Muerto Benito Juárez por enfermedad en 1872, en 1876 asumió la presidencia Porfirio Díaz. Aunque proveniente también del Partido Liberal, Porfirio se hizo reelegir hasta 1910 y su régimen fue caracterizado como de vida monárquica bajo formas republicanas. No solo manejó a los gobernadores, sino que también controló a los legisladores, jueces, militares
y hasta periodistas y religiosos. Según su propia definición, a sus camaradas del ejército los arreglaba con pan o palo. El pan era la prebenda económica, el palo la represión. Con la Iglesia ejercitó una política de reconciliación, atenuó la aplicación de las leyes de reforma y permitió el regreso de los jesuitas. Durante el porfiriato se multiplicaron las órdenes religiosas y las actividades clericales, y en devolución de atenciones, los obispos ordenaron a los fieles obedecer a las autoridades civiles. Porfirio instauró un sistema paternalista basado en el fraude electoral y la concesión de beneficios a cambio de lealtad política. En 1909, un joven liberal, Francisco Madero, creaba el Partido Nacional Antirreeleccionista y lanzaba su candidatura a presidente para las elecciones del siguiente año. Su propósito era restaurar la vigencia de las prácticas republicanas establecidas en la Constitución de 1857 y asegurar el cumplimiento efectivo del sufragio libre y la conveniencia democrática. Porfirio Díaz se impuso nuevamente mediante trampas electorales, pero a los pocos meses estallaría la Revolución Mexicana. Derrocado Porfirio en 1911, Francisco Madero fue consagrado presidente mediante elecciones efectuadas ese mismo año. Se inicia así un periodo de vigencia de todas las libertades, pero que no duraría más de 15 meses. Opositores virulentos a Madero y ex-porfiristas se sublevaron en 1913 y se apoderan de un recinto militar en la capital mexicana denominado La Ciudadela. El general, designado para sofocar a los rebeldes, Victoriano Huerta, traiciona al presidente constitucional y lo ejecuta, sustituyéndolo en el cargo. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoce la autoridad del presidente Huerta y se inicia nuevamente la guerra civil. Los federales de Huerta son combatidos por los constitucionalistas de Carranza, apoyado este último por los caudillos Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Carranza se impone, pero luego debe luchar contra las rebeliones de Villa y Zapata, sus ex aliados. En 1917 se dictó una nueva constitución, la que establecía la enseñanza laica y prohibía a las iglesias, cualquiera fuera su credo, poseer o administrar bienes raíces. También establecía que correspondía a la nación el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, es decir, los minerales y combustibles, aunque aceptaba las concesiones a particulares. Venustiano Carranza es asesinado al final de su mandato por los partidarios de Álvaro Obregón, quien luego es elegido presidente. Obregón realiza una activa labor de apoyo a la educación pública y a las artes, pero se mostró duro con los opositores y ordenó la muerte de Pancho Villa. Lo sucedió Plutarco Elías Calles, quien reglamentó en forma rígida las restricciones constitucionales a la libertad de cultos y la enseñanza religiosa. Esto produjo una reacción católica conocida como la Guerra de los Cristeros, que provocó casi 80.000 muertos. Paralelamente, se derogaba también la prohibición de la reelección presidencial, de modo de permitir el regreso de Álvaro Obregón. Obregón fue asesinado poco después de ser electo y ello prolongó el predominio de Plutarco Elías Calles, a quien se lo conocía como el jefe máximo, y por ello se bautizó a su etapa como el Maximato. Desde entonces se evitó la reelección presidencial, pero esto no impidió una tendencia clara hacia un sistema de partido hegemónico. En 1934 fue elegido presidente el general Lázaro Cárdenas, hasta entonces el favorito de Calles. Para acentuar su poder, Cárdenas se apoyó en los sindicatos obreros y agrupaciones campesinas, y Plutarco Elías debió marchar al exilio.
En ese mismo año se reformó la Constitución y se estableció que la educación debía ser socialista. En las clases de música se enseñaba la marcha La Internacional. Cárdenas estatizó los ferrocarriles y luego las explotaciones petroleras. También se reformó la Constitución para establecer que la explotación de hidrocarburos solo podía ser hecha por el gobierno. A partir de Lázaro Cárdenas se acentuó la identificación entre el Estado y el partido hegemónico, que en 1946 pasó a denominarse Partido Revolucionario Institucional, PRI, y se asentó sobre una poderosa estructura corporativa. Durante largas décadas de predominio del PRI, el presidente saliente solía elegir al candidato del partido para el siguiente mandato. Pero en 1999 el candidato oficialista fue seleccionado mediante elecciones internas y, en los comicios generales posteriores, se impuso Vicente Fox, postulante de la oposición. Tras un prolongado periodo de monopolio en el poder, el PRI entregó el gobierno nacional. La historia del país de los aztecas continúa así su ciclo de tensiones, oscilando entre una tradición teocrática, paternalista y una modernidad igualitaria y republicana. La trayectoria y las frustraciones posteriores a la independencia de los países de Hispanoamérica implican que debamos resignarnos a una suerte de destino inexorable, de fijación terminante al pasado cultural. Aceptar este criterio estático, pasivo, significaría coincidir con los postulados racistas que consideran que las diferentes etnias tienen sus propias limitaciones y condicionamientos que nunca podrán superar, por lo que concluyen en establecer presuntas jerarquías entre las mismas. Creemos que los hombres tenemos las mismas posibilidades y, precisamente, la riqueza del fenómeno histórico hispanoamericano no confirma que los cambios son posibles, aunque se produzcan con altibajos. En definitiva, todas las sociedades han vivido otrora el autoritarismo y en la pobreza, y la marcha de la humanidad nos muestra un tránsito sostenido desde la autocracia hacia la libertad, desde el infraconsumo hacia la satisfacción de las necesidades primarias. La lucha por la autonomía y por la vida económica digna parece ser un proceso constante en todos los pueblos, aunque algunos lleguen antes a ciertos estadios, mientras otros experimentan mayores tropiezos. En este camino, todas las comunidades tienen antecedentes positivos y negativos, y lo que importa es la intención de promover los rasgos progresistas y atenuar las tendencias regresivas. Para esto, nada más importante que un sincero autoanálisis, partiendo de la convicción de que cualquier pueblo puede ser democrático y desarrollado, si primero toma conciencia de que ha sido autoritario y poco productivo. Ayudar a conocernos a nosotros mismos para favorecer en el seno de nuestra sociedad las fuerzas liberadoras y constructivas ha sido el objetivo de este trabajo, elaborado en la seguridad de que entender es el primer paso para mejorar. Buenos Aires, Tucumán, julio de 1989, junio de 2002.